Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Todo a pulmón es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán. Un gusto darles la bienvenida hoy, jueves 31 de enero del año 2019. Increíble, ya se nos fue el primer mes del año y pues bueno, ya lo que algunos dudaban que se fuera a dar, como ustedes bien saben, que es la convocatoria de elecciones, se dio y pues ya de alguna manera nos hallamos inmersos en este proceso tan importante para nosotros los guatemaltecos. El hecho más importante en el que debemos buscar enfocarnos en la mayoría del tiempo. Eso, por supuesto, no quiere decir que no abordemos otros temas de índole internacional importantísimos, como por ejemplo lo que está sucediendo en Venezuela. Ya por la mañana, María Dolores y Dafne les comentaban acerca de la decisión que tomó el Parlamento Europeo de reconocer hoy a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela, tras constatar que el presidente venezolano o el dictador venezolano, porque entonces aquí hay como una confusión, al constatar que Nicolás Maduro, que hoy pues incluido nuestro gobierno lo consideramos un usurpador del poder, Nicolás Maduro rechazó públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales tras el ultimátum que le había dado precisamente la Unión Europea antes de decantarse por reconocer, como ya lo han hecho más de 50 países, a Guaidó como el legítimo presidente, aunque sea de forma temporal, de Venezuela mientras se convocan a nuevas elecciones. Que, por cierto, Juan Guaidó escribió un artículo que fue publicado en el New York Times, interesante, yo recomiendo que lo lean todo el artículo, que está circulando ya en redes, está circulando en WhatsApp, me imagino que también en Twitter, en Facebook y en varios lugares. Y es interesante conocer lo que opina, lo que piensa el que es hoy reconocido por la mayoría de países como el presidente interino legítimo de Venezuela. Y en una parte del escrito, Juan Guaidó habla acerca de la importancia del apoyo del ejército venezolano, ya que sin el apoyo del ejército venezolano, los esfuerzos por derrocar al presidente Nicolás Maduro pueden en algún momento fracasar. Por supuesto que sabemos que los jefes, la cúpula, como se les dice, la mayoría de ellos han dicho, porque si se atreven a opinar diferente se van a ir feos, y además de eso, de que muchos tienen intereses creados, porque forman parte de toda de las organizaciones de narcotraficantes que son parte de los aliados de Nicolás Maduro y el régimen socialista chavista del siglo XXI. Entonces, sí, obviamente, la mayoría de jefes, de militares, sobre todo los máximos jefes militares de Venezuela, están comprometidos por muchos motivos con el régimen, pero no así los mandos medios y mucho menos la tropa. El guardia que mira a sus compatriotas, el manifestar, que aunque tiene la orden de evitar las protestas, no hace nada. El militar que tiene tanta hambre como tienen la mayoría de los venezolanos. Según las encuestas más recientes de conocimiento del mismo régimen de Maduro, alrededor del 84% de los venezolanos están hartos
de la situación en la que están viviendo y del abuso de poder de Maduro y de Diosdado Cabello y de toda la gente que queda del gobierno de Hugo Chávez. Pero bueno, en fin, el otro dato interesante, por cierto, en esta nota del New York Times, es que en ella Juan Guaidó da a conocer que ha mantenido reuniones secretas con miembros de las fuerzas de seguridad y que la mayoría está de acuerdo en que el status quo en el cual están viviendo los venezolanos no puede continuar. Así que va a ser interesante lo que suceda este fin de semana en Venezuela. Esperemos, por supuesto, que como en alguna parte de su escrito también lo menciona Guaidó, se logre evitar, ¿cómo lo puedo decir? Se logre evitar un derramamiento de sangre mayor del que ya hay, porque como que también lo comentaban por la mañana María Dolores y Dafne con la persona que entrevistaron desde Venezuela, que lamentablemente las milicias socialistas, bolivarianas, los llamados colectivos, en las noches, particularmente en los barrios más pobres, en los barrios populares, llegan a amedrentar, a asustar a la gente para que no salgan a manifestar, pues porque como ya se vio en la manifestación de la semana pasada y también en las manifestaciones, porque la de ayer no era una gran manifestación, sino eran muchas manifestaciones. A lo que se había llamado los venezolanos es que donde quiera que estuvieran intentando trabajar y llevar una vida que les permita al menos sobrevivir, que le dedicaran la hora del almuerzo de 12 a 2 de la tarde para salir donde quiera que se encontraban a protestar. Y eso hicieron en toda Venezuela. Entonces, incluido en los barrios populares, en los barrios pobres, que durante mucho tiempo se consideraron bastiones del chavismo. Y por las noches los llegan a amedrentar con redadas para que no salgan a manifestar los que están muriendo de hambre. Imaginen ustedes esa barbaridad. Pero bueno, solo para ir terminando, ya que me estoy adelantando con el tema de Venezuela, aunque más adelante vamos a hacer un enlace telefónico, el que tenemos pendiente de ayer, amigos, pues bueno, entre las notas que también han resaltado a nivel internacional, es que están desaparecidos periodistas de la agencia F en Venezuela. El fotógrafo colombiano de la agencia F, Leonardo Muñoz, desapareció desde la mañana del miércoles en Caracas. Se supone que fue detenido por el gobierno de Nicolás Maduro, por las autoridades, entre comillas, de Venezuela, que también arrestaron a sus dos compañeros, el español Gonzalo Domínguez Loeda y la colombiana Maureen Vargas, quienes forman parte de un equipo que viajó desde Bogotá para cubrir la crisis de ese país. El presidente de la agencia F hace un par de horas, y más adelante les vamos a actualizar esta información, el presidente de la agencia F, Fernando Garea, denunció hoy que los servicios jurídicos aún no han podido tener comunicación con el equipo de reporteros detenido en Venezuela mientras cubrían la crisis de este país. Y bueno, en lo que respecta a nuestra Guatemala, porque hoy como que vamos a estar bastante internacionales, aunque la última media hora de Todo Pulmón, en la cual voy a conversar con Guillermo Peña Pantin, quien es fundador y director ejecutivo de la Fundación Eleutera Honduras y ha trabajado en investigación, estrategia, atracción de inversiones y relaciones públicas con diferentes asociaciones empresariales e iniciativas interinstitucionales en Honduras, sin duda que viene a comentar con nosotros la crisis hondureña actual que nos está rebotando también a nosotros los guatemaltecos de alguna manera, con todas las caravanas de hondureños que buscan llegar a Estados Unidos, o al menos algunos de ellos, porque ya hay otros que han decidido quedarse en México y probablemente también se han quedado en Guatemala, para que podamos nosotros entender si hay diferencias, cuáles son
en lo que respecta a lo que está sucediendo a Honduras y por supuesto que también abordemos con Guillermo Peña Pantin cuáles son los puntos en común que tienen la situación, particularmente la económica que estamos enfrentando en nuestros países. Pero en el siguiente segmento vamos a dedicar unos minutos con Jorge, por supuesto, para comentar hechos ya específicos de nuestra Guatemala que nos afectan a todos. Por supuesto que algunos solo los vamos a tratar de pasada brevemente, porque ¿qué podemos decir en lo que respecta a que la Corte Suprema de Justicia haya rechazado unánimemente el antejuicio solicitado por Luis Donado de la Procuraduría General de la Nación en contra de 3 magistrados de la CC? Pues nada, que ya a estas alturas tenemos entendido que sí, efectivamente, aunque falazmente, de forma falaz, algunos juristas pretendan taparle el ojo al macho o tapar el sol con un dedo, efectivamente los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, con la excusa de que no hay que poner en riesgo la institucionalidad, pueden hacer lo que se les antoje y pueden violentar la Constitución, porque al fin viene, se pone un amparo y ellos mismos se autoamparan. Una contradicción básica que, como yo comentaba ayer, yo no soy abogada, pero he aprendido mucho acerca de la legislación positivista que hay en nuestro país, en parte por toda las crisis que hemos enfrentado nosotros los guatemaltecos, pero de derecho lo vengo estudiando y aprendiendo no solo en la universidad, sino después por interés propio. Y pienso que todos deberíamos de interesarnos en conocer sobre el derecho, porque no es lo mismo ser un abogado que conocer del derecho. ¿Qué es el derecho? ¿Qué representa el derecho? ¿Por qué lo debo de conocer? ¿Por qué debo entender qué es el Estado de Derecho? Ese al cual pues se ha vuelto una muletía, porque yo no sé cómo llamarlo. Es una muletía que utilizan nacionales e internacionales en foros, en columnas, en programas de opinión. En todos lados se escucha a la gente hablar de cómo se ha vulnerado lo inexistente en Guatemala, que es el Estado de Derecho. Pero bueno, en fin. Comenzando por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, era de esperar que se rechazara esta solicitud de antejuicio. Nos extraña que se hayan tardado tanto en hacerlo. Así que, pues, pienso que fuera de esto, no sé si Jorge querrá agregar algo más. No será un tema de mayor interés hoy para nosotros en todo pulmón. Uno que sí nos parece que debemos de tratar con un poco más de detalle es con esta información, no voy a hacer denuncia porque sabemos que el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, no son denuncias las que hace, sino hace eso, precisamente investigaciones. Y una investigación reciente que hicieron, les descubrieron que un total de 222 investigadores de diversas unidades especializadas de la PNC dejaron sus tareas de recolección de evidencias para salir a patrullar en las calles. Y esto es algo sumamente delicado, porque si algo debemos de fortalecer en nuestra Guatemala es precisamente la investigación. Por supuesto que también la seguridad es importante, necesitamos seguridad, pero no a costa de la investigación. Yo no sé si el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, alguna vez en su vida escuchó aquel refrán que dice que no hay que desvestir a un santo para vestir a otro. Pero bueno, amigos, antes de irme a la pausa, quiero agradecerles a todos aquellos que ya han dicho presente en todo a pulmón, en especial aquellos que han compartido nuestro programa. Así que voy a ir a ver de una vez
¿Quiénes son los que ya se han unido a la batalla de las ideas? 17 veces ha sido compartido hoy todo a pulmón. Quiero agradecerle a Julio Ariza, a Pati Cabria de Herrera, a Lorena Juárez de Rosales, a Álvaro Ibarra, a John Figueroa, a Marvin Baquiax, a Warren Orbo, Marco Cruz, Jorge Valdemar Chacón, José Calderón y Michelle Fernández. Gracias a ustedes que veo que compartieron. Hay algunos que no puedo ver que lo han hecho, así que les agradezco si me lo informan fácilmente, me dejan un mensaje en Facebook Live, y yo también les agradezco a ustedes que estén dando la batalla de las ideas con nosotros, porque si no, no vamos a lograr en esta oportunidad de que al menos lleguen algunas personas que nos permitan tener esperanzas de que finalmente sí va a haber en nuestro país una verdadera lucha contra la corrupción, que ya saben ustedes que eso solo va a venir a raíz sobre todo de que hasta la percepción presentado por Acción Ciudadana. Ya sabemos que Acción Ciudadana, y esto en todos los análisis que uno mira, que hacen los que contratan para hacer evaluaciones del ambiente político, pues a Acción Ciudadana lo ponen siempre en el cuadrante de la CICIG, por así decir, los que apoyan a la CICIG, Acción Ciudadana. Entonces, Acción Ciudadana, que son los que trabajan para Transparencia Internacional en Guatemala, o sea, son los que van a le van a recabar y recolectar la información y hacer los sondeos y encuestas necesarias para que Transparencia Internacional nos pueda agregar en este índice mundial de percepción de corrupción. Pues es interesante que hasta ellos mismos se están mostrando, siendo de nuevo del grupo que se considera pro-CICIG. Ellos mismos se están mostrando con el hecho que la percepción, a pesar de todo el trabajo que se hizo y la persecución de corruptos que hubo desde el 2015 a la fecha, a pesar de eso, la percepción, que no necesariamente la corrupción, pero la percepción de corrupción aumentó en nuestro país. Por supuesto, yo no creo que se haya acabado la corrupción, que hay corrupción en este gobierno, la hay. Y la va a haber en el siguiente, y vean que ni siquiera lo hemos todavía elegido. Va a haber en el siguiente también. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado lo que hay que cambiar, que es el sistema de incentivos perversos. Hasta que no se cambie el sistema político, incentivos perversos, y para poderlo cambiar tenemos que entender qué es. En fin, hasta que no se logre, no vamos a lograr realmente acabar con el abuso del poder, porque la corrupción es una expresión del abuso del poder. Abuso del poder también es, por ejemplo, lo que hicieron en el caso del hijo del diputado Laucuán. Abuso de poder es lo que se hizo, si es que esa la ficha policíaca de Sammy Morales, la que ha circulado. Abuso de poder es que se haya limpiado antecedentes policíacos cuando hay un proceso que no ha terminado. Abuso de poder es la corrupción que se ha denunciado que hay en el Ministerio de Agricultura con la entrega de los famosos bonos que es una clásica estrategia populista para comprar votos. Todas las denuncias de los alrededor de 600 muertos que recibieron bonos el año pasado y que, según la Contraloría General de Cuentas, se los quedaron funcionarios del mismo Ministerio de Agricultura. Eso es corrupción. Corrupción es la extorsión también que hay en las aduanas. Corrupción es la que hay al sobrevalorar supuestas obras que hace el Estado. Que hay corrupción en Guatemala, la hay, nadie la duda. Y la hay no solo en el Ejecutivo, la hay en el Congreso, y la hay en el judicial, y la hay en la Corte de Constitucionalidad. Y esto es tan políticamente incorrecto que pienso que habrán pocos lugares, si no solo en Libertópolis, donde ustedes lo van a escuchar. Pero todo eso va a continuar una vez no se ataque la causa, una vez no nos enfoquemos en el origen.
del problema. Y bueno, todo esto ya saben que me entusiasmo, sobre todo cuando tengo esperanza de que tenemos una oportunidad, independientemente de que no hasta este momento la oferta política nos decepcione. Pienso que tenemos una oportunidad y que la podemos aprovechar, y que esa oportunidad nos puede mantener viva la esperanza en el siguiente gobierno, particularmente en el Congreso. Si llegan algunas personas que tengan las ideas claras, que nos permitan impulsar los cambios a ese sistema de incentivos perversos. Pero para eso necesitamos el apoyo de nuestros compatriotas en Estados Unidos, a los que invito a escuchar nuestros podcasts, y por favor, a los que nos están viendo, nos están escuchando desde Estados Unidos, por favor, ya sabe, dele play y 5 estrellas a nuestros podcasts para que podamos así también llegar a más personas y a sus amigos, a todos los hispanoparlantes que conozca en Estados Unidos, invítelos a que escuchen nuestros podcasts. Pero bueno, en fin, y todo a pulmón, y nuestros artículos, compártanlos. Vamos a ir a una breve pausa, y cuando regrese, imagino que voy a tener, por lo menos me doy chance de ver a Juan Godínez, que dice que ya compartió todo a pulmón. Muchísimas gracias. Y dice Carlos Galindo Álvarez, o sea que en el sector privado no hay corrupción, ellos no provocan ni generan corrupción. Interesante. Ay, vamos, Luis Carlos. La corrupción, lo que permite la existencia de la corrupción es el ejercicio del poder sin límites. Esta es una clara muestra, y me gusta que Luis Carlos se escuche todo a pulmón. Por supuesto que en todos lados vamos a encontrar gente gente malévola, gente corrupta, si la quiere llamar así, delincuentes y criminales. Pero el punto, Luis Carlos Galindo, el punto es que por más malo que sea la persona, por más horroroso, malévolo, espantoso que se quiere quedar con el dinero de los tributarios, si no hay un politiquero en el ejercicio del poder que le pueda conceder ese favor. Sí, mira, mi gran amigo, yo ahora soy alcalde, a ver qué vamos a construir. Canchas de básquet, démosle viaje, amiguito. Tú tenés tu constructora y yo tengo el poder. Entonces vamos, la vendemos, ponemos materiales gachos y la cobramos a un precio altísimo, y qué maravilla, hicimos pisto. Excelente. Pero ¿qué pasa si ese alcalde no tiene el poder de decir, mira, mano, lo siento, yo sé que somos compañeros desde kinder, pero hoy sí nos fregaron, porque hay gente compartiendo un tal programa que se llama Ahí Todo a Pulmón, donde hay unos personajes, unas personas ahí, unos tales por cuales, que le dicen a la gente que solo porque yo tengo el poder te voy a conceder todos los favores y privilegios que querés, mi gran amigo del alma, compadre. Sí. Entonces fíjate que vinieron y se hicieron unas modificaciones, y ahora resulta que no tengo el poder, no te lo puedo dar, mano, así que mira, anda a ver dónde vas a trabajar. No sé si me quedó clara mi ejemplo. A ver, Marito, ¿te pareció? ¿Te quedó claro cuál es por qué el origen de la corrupción es el poder? Sí, vaya, espero que a don Luis Carlos Galindo también le haya quedado claro el origen de la corrupción. Nada se gana persiguiendo a aquellos que van a hacer negocios con los gobernantes, porque siempre va a aparecer otro que esté dispuesto a hacerlo, porque el gobernante tiene el poder. A ver, lo dijo Lord Acton en el siglo XIX, o lo pudo haber dicho Cantinflas, es irrelevante. Lo importante de entender es que el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.
hasta lo deletré para que quedara más claro y no haya no haya confusión. Y ojalá que algún día no haya corrupción, pero para que no haya corrupción, tenemos que entender cuál es el origen. Y de nuevo, la corrupción es una expresión del abuso del poder, que también la podemos encontrar de otras maneras. Entonces, si queremos acabar con esto, lo que tenemos que acabar es con su origen. Como dice el refrán, muerto el perro y se acabó la rabia. Vamos a una breve pausa y regreso con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Ilumine la noche, mata el miedo y mata el caos, y mata el miedo, y separe lo santo y lo verdadero. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y qué alegría ver que ya ha sido compartido nuestro programa 32 veces. Bien que se motivaron los oyentes, pero todavía estamos lejos de nuestra meta, que ya saben que ya la subimos a 75 veces compartido Todo a Pulmón. Les voy a leer en unos instantes el mensaje que nos deja Eddie Salazar, que me parece muy bueno, que puedo, gracias, y además de eso, de una vez me dice Eddie que ya compartió Todo a Pulmón, porque tiene una explicación el sistema de incentivos perverso, Eddie, al final, como lo hemos comentado en otras ocasiones en Todo a Pulmón, la principal víctima del sistema de incentivos perverso es precisamente la moralidad de la gente que vive dentro de ese sistema de incentivos perversos, porque como cuando la gente ve que el que actúa mal alcanza sus objetivos y en teoría vive mejor y acumula fortuna, porque yo sí me considero que es confundir a la gente el decirles que está acumulando riqueza, porque la riqueza se crea. La riqueza tiene causas, pero lo que dice Eddie Salazar es lo siguiente. Saludos, la corrupción está enraizada en nuestra cultura actualmente. El momento en que usted prefiere pagar una mordida cuando usted ofrece algún favor a cambio de no cumplir algún requisito, ahí está practicando la corrupción. La pregunta que nos debemos plantear es qué estamos haciendo en el plano individual en contra de la corrupción. Lo que tenemos que hacer, Eddie, es unirnos, explicarles a más personas el origen de esa corrupción y todos los abusos de poder que está ahí precisamente en el poder y cambiar el sistema de incentivos perversos, porque si no nos vamos a quedar siendo como una especie de, vamos a terminar siendo una paloma que no hace verano. ¿Me explico? Por supuesto que es bueno que uno trabaje en uno mismo, pues al fin nos debemos de preocupar de nosotros. Si nosotros somos nuestro primer valor, como debe de ser, debemos de saber que nos debemos admirar, porque eso implica que somos personas respetuosas, que somos personas responsables, que somos personas que lo que tienen, lo tienen porque se lo han ganado, no se lo han robado a nadie más. Entonces, por supuesto que eso es muy importante, pero esa a la que llama Eddie Salazar cultura de la mordida, la vamos a llamar, es precisamente una muestra de cómo la moralidad de las personas que viven dentro de un sistema de incentivos perversos es la principal afectada. Entonces, imaginen el reto que tenemos para poder cambiarlo. Rubén Alejandro Orellana Guerra dice, excelente análisis, MIA. Y por cierto, señor Luis Carlos, si usted tiene razón y las empresas privadas son corruptas, ¿cómo haría para que no puedan serlo?
Buena pregunta. Pero bueno, yo dejo a Rubén Alejandro conversando con el señor Luis Carlos y pasamos a otros temas, comenzando a, bueno, agradecerle a Ingrid Judith Castillo que nos desea buenas tardes y que también me comenta que ya compartió todo a pulmón, como también lo hizo Judith Rodríguez, Shatsi Gutiérrez, Roberto García, Ana GB y bueno, qué alegría. Pero yo los dejo a ustedes conversando. Me parece a mí me encanta George. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. A mí me encanta ver cómo los oyentes empiezan a conversar entre ellos, porque de eso se trata. O sea, no es una cuestión de que solo yo esté aquí conversando con ustedes o Jorge, sino que también conversen entre ustedes. Así que me parece buenísimo que se esté dando esta conversación entre los oyentes. Saludos a Salvador Orellana Pontaza. Carol Piedrasanta dice, la corrupción tiene dos vías, están los empresarios aprovechados, que felices haya obra del gobierno. Nosotros en nuestras empresas no le trabajamos al gobierno. Carol, bueno, yo creo que don Luis Carlos Galindo es oyente reciente de nosotros, pero yo sé que Carol tendrá como unos 15 años de escuchar nuestros programas, sí. Así que Carol sí se merece un jalón de orejas. Porque cuántas veces nosotros hemos hablado de la definición de empresario en este programa y no solo en este, se ha tratado en N programas, porque si algo tenemos nosotros que recuperar es ese término empresario. Y voy a comenzar yo diciendo, yo, Marta Yolanda Díaz Durán, que ejerzo con varios sombreros, como periodista, como catedrática universitaria, ejerzo también como empresaria. Y yo, Marta Yolanda Díaz Durán Alvarado, aunque fuera la única, soy una orgullosa empresaria. Y el sombrero que con más orgullo voy a lucir es el de empresaria. Soy empresaria. Jorge Jacobs. Yo también, y celebro a todos los empresarios. Arriba los empresarios. Vamos a salir a defender a los empresarios. Porque el empresario es el que se faja trabajando, el que invierte, el que arriesga, el que crea fuentes de trabajo, ese al que se le persigue, muchos con envidia y resentimiento, porque ha creado riqueza. Solo está haciendo la salvedad ahí, Carol, de que ella quiso poner empresaurio, pero le salió eso, de seguro es el corrector del celular. Bueno, entonces perdonamos a Carol. Pero Carol, hay una forma de llamarlos. Primero que todo, también hay que hacer varias divisiones. Una cosa es el empresario. El empresario es el que compite justa y legítimamente y es creador de riqueza. Así que eso hay que entenderlo. El mercantilista es el que también produce y también crea riqueza, porque crean riqueza. Hay que reconocer que crean fuentes de trabajo, y etcétera, pero lo hacen a base de privilegios. Lo que quiere decir que probablemente si tuvieran que competir en iguales condiciones con otros, probablemente perderían, porque me imagino cuál es el miedo a competir. Es así como el miedo que tienen algunos a que haya una investigación de lo que han hecho los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. O sea, mercantilista es aquel que le tiene miedo a la competencia y va a tener privilegios. Y aparte, son los que no son ni empresarios ni mercantilistas, sino son simples corruptos. Vean todas las empresas que abrió Roxana Valdetti. Las compañías de cartón. Las compañías de Roxana Valdetti. A ver, nunca la vamos a olvidar a Roxana. Aquí te recordamos, Roxana. Pues bueno, vean todas las compañías que abrió Roxana Valdetti. Y Roxana Valdetti, empresaria, nunca fue. Mercantilista, tampoco. Roxana Valdetti ha sido simplemente una oportunista ladrona que llegó al ejercicio del poder. Pero que venga y que ponga una compañía y que en esa compañía resulte que dispone, bueno, vamos a abrir aquí esta compañía para que digan que yo estoy llevando desayunos solidarios a cualquier lugar. No, ellos no eran, ellos eran a saber desayunos de qué eran, vaya. Pero aquí vamos a regalar desayunos y cuando se les llega a inspeccionar, mira, aquí está la factura que se recibieron los desayunos. Ah, mire, ¿y dónde están los desayunos? Ya se los comió la gente. Eso, por favor, el que crea que eso es empresario. Ay, Dios. En fin, que escuche todo a pulmón para que se aclaren las ideas. Pero bueno, esta conversación se ha puesto interesante. Yo me voy a retirar unos minutos de
de ella, porque realmente hay otros temas que tenemos que abordar también en Todo a Pulmón. Y mi objetivo era realmente el de, ¿cómo se llama? El de saludar a los oyentes. Así que voy a terminar ese objetivo y luego vamos con Jorge. Ricardo Bocaletti Mendoza dice, yo también soy empresario y estoy orgulloso de serlo. Muy bien, ya vamos varios empresarios orgullosos. Dice Carol que quiso poner empresario. Bueno, nos vamos a reír. Carol, ¿es usted también una orgullosa empresaria? Qué bien, qué maravilla. Luego veamos, a ver, todos estos. Salvador Orellana Pontaza, creo que ya lo había agradecido, ya lo había saludado. De ahí, a ver, Juan Carlos Guzmán Melo, que nos desea buenas tardes y dice que le encantan nuestros análisis. Francesca Ayala, que dice que ya nos está escuchando y ya compartió Todo a Pulmón. Carlos Contreras dice, los escuchamos, mis queridos, voz del pueblo. Gracias, Carlos Contreras, por escucharnos, pero yo la única voz que soy es la voz de Marta Yolanda Díaz Durán. No hay nadie que sea voz del pueblo, porque el pueblo está compuesto en el caso del pueblo de Guatemala y cualquier pueblo, por millones de individuos, y precisamente lo que nosotros buscamos es que cada uno de ustedes tenga voz propia, que utilice su razón, que se aclare las ideas para que podamos algún día hacer los cambios que necesitamos en nuestra Guatemala. Pero Carlos Contreras, entiendo el cariño, así que muchísimas gracias. Y creo que a todos los demás ya los había saludado, no sé si había saludado a Eliván de Orellana, pero gracias Eliván por escucharnos. Y Javier Ruiz dice entonces, esto tiene que ver con Venezuela. Dice entonces, bajo otras condiciones podrá la comunidad internacional reconocer presidentes o desconocer gobiernos. Esto también es un arma de doble filo. Depende, Javier, porque veamos todo lo que costó que pasara esto en Venezuela. Los venezolanos que tienen 2 décadas, bueno, vamos a decir que de esas 2 décadas estuvieron felices los primeros 4 años, tienen 15, 16 años de vivir miserablemente, de comenzar una declive que los ha llevado a la situación extrema en la cual se encuentran hoy. Y se necesitaría de que pasaran cosas como las que han pasado en Venezuela, no en una, sino en muchas ocasiones. Entonces sí, efectivamente los gobiernos tienen todo el derecho de romper relaciones con un gobierno, y en este caso, en el caso específico de Venezuela, hay que entender que según la constitución de la misma Venezuela, según la constitución que todavía intentó cambiar Nicolás Maduro, la constitución que dejó Hugo Chávez, que parece que no previó al final a quienes iba a terminar ayudando, la designación que hizo la Asamblea Nacional, el único órgano ahorita realmente legítimo en Venezuela, de Guaidó como presidente, le permite a los gobiernos de otros países reconocer a Guaidó como presidente, pero él fue previamente reconocido por la Asamblea Nacional. Espero haberme explicado correctamente, George. Y en efecto, lo han hecho así a la letra de la Constitución chavista, porque hay que recordar que esa Constitución fue la que impuso Hugo Chávez. Tan lo han hecho a la letra que se esperaron hasta que terminara el periodo para el cual fue electo inicialmente Maduro, porque al haber Maduro hecho las elecciones, convocado todas esas, realmente son varios pasos que se llegaron a las elecciones del año pasado, pero varios pasos fuera de lo que dice la Constitución chavista, hay que hacer la salvedad, para llegar a esas elecciones que también fueron maniadas y hasta evitaron que participaran. Al final pues decidieron ellos mismos no participar, pero no porque no quisieran inicialmente, sino porque les bloquearon todas las formas de que pudieran participar todos los demás
partidos básicamente para que participara solo Maduro y un par de chichincles de Maduro. Pero todos los pasos que llevaron a esas elecciones anticipadas del año pasado fueron violando la constitución, en la constitución chavista. Y luego entonces fueron las elecciones que no reconocieron la mayor parte de países, solo los mismos que ahorita siguen reconociendo a Maduro, y los de la oposición y de la asamblea esta, a pesar de todo lo que todo lo que les bloqueó Maduro, se esperaron pacientemente hasta que llegara el momento en que, según la Constitución, quedara vacante el puesto, porque fue cuando Maduro llegó y dijo, pues aquí vengo yo a mi segundo nombramiento luego de las elecciones que gané. Pero como esas elecciones fueron hechas a un lado, fueron hechas no siguiendo las normas de la Constitución chavista, ellos entonces tenían todo el derecho legal y constitucional, repito, aún con la Constitución chavista, de declarar el puesto de presidente vacante, y por eso fue que tenía que tomar el presidente de la Asamblea Nacional, como dice la Constitución, tenía que tomar el puesto. Y bueno, como queremos tratar un par de notas nacionales antes de que hagamos un enlace a Venezuela, solo quiero informar acerca de una nota que yo ya había comentado, pero ya a este momento se confirmó que liberaron a los reporteros de la agencia EFE que fueron detenidos por el Servicio de Inteligencia de Venezuela. Y estos son los colombianos Maurén Barriga, Leonardo Muñoz y el español Gonzalo Domínguez. Y por cierto, Jorge, una de las notas del día que tenemos para nuestros oyentes es la información del Ministerio Público de que va a investigar dos cosas que me parecen correcto y qué bueno que Consuelo Porras, aunque sea lento, pero responde, lento, ya decidió, esperemos, yo no me atrevo a decir todavía que es seguro, pero por lo menos ahí va, ya decidió que va a investigar qué fue lo que sucedió con los antecedentes policíacos de Sammy Morales. Excelente, es lo que procede, es lo correcto, así como procede también investigar, aunque no se deje, a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lamentablemente, pero qué bueno que también procede, Jorge, el investigar el uso del vehículo del diputado Juan Ramón Lau. ¿Qué te parece, Jorge? Que esto no puede quedar impune, o sea, dos cosas eran delitos flagrantes. El hijo del diputado Juan Ramón Lau iba conduciendo un vehículo del organismo legislativo y portaba un arma, siendo él menor de 25 años. Si fue robada, extraviada, si se cambió el parte o no sé qué, va a depender toda la información de esta investigación que va a hacer ya el Ministerio Público de este caso. Pero me alegro y felicito yo, Marta Yolanda Díaz Durán, felicito desde estos micrófonos a la licenciada Consuelo Porras por haber finalmente tomado la decisión de también investigar de oficio el caso del diputado Juan Ramón Lau y su hijo. Y sí, y ahí hay varias cosas que investigar, porque es un caso muy similar al de Sammy Morales, en donde aparentemente se modificó un registro ahí en la policía, en la Policía Nacional, porque según el primer parte resulta que la pistola aparecía en el registro de armas de la PNC como robada, y después cuando cambiaron el parte resulta que ya no estaba robada, solo extraviada, y entonces que apareció ahí en el mismo carro donde supuestamente tenía que estar, ¿verdad? Entonces eso es realmente lo más creo yo importante que deben de investigar. Por supuesto también el uso inadecuado de los recursos de los tributarios, como es el hecho de estar usando un pick-up que ni siquiera le correspondía utilizarlo a él, y menos en un sábado en la noche, ¿no? Eso es abuso de poder, sí. Eso es corrupción, eso es lo que yo quiero explicar, que el abuso del poder promueve la corrupción y muchas otras cosas más, pero hay que entender que el origen es el poder. Si no tienen el poder de hacerlo, si los gobernantes se limitaran a cumplir con sus funciones que son propias de la naturaleza del gobierno, si tan solo a eso se dedicaran, otra sería la historia. No solo la corrupción se reduciría al mínimo, pero inimaginable,
sino que además de eso en nuestra Guatemala podríamos prosperar, vendría inversión, habría certeza jurídica, porque no habría ningún tribunal que pudiera crear toda la incertidumbre que tenemos hoy. Como bien esto no le gustó a algunos, pero parece que híjola, y ahorita no le va a gustar a algunos, a otros también, que de los que nos están oyendo, pero igual yo lo voy a mencionar. Hubo a quienes trataron, y más de algunos lo van a utilizar como la excusa de por qué no hay inversión en Guatemala. ¿Te recordás que lo que dijeron? Por esto no hay inversión en Guatemala, porque aumentó la percepción de corrupción y por eso la gente no viene a invertir a Guatemala. Nanay. Esto dicho por gente que no es empresaria, por supuesto, y que parece que no conoce qué es lo que motiva a un empresario a invertir. Entonces, el presidente del CACIF, Marco Augusto Noriega, respondió, estoy buscando las declaraciones cuando le preguntaron, para leerlas textualmente y no solo parafrasear lo que yo recuerdo de las declaraciones de Marco Augusto Noriega. Dice: el índice de percepción sobre corrupción es solo percepción y no determina la inversión, señaló ayer el presidente del CACIF, Marco Augusto García Noriega, al referirse a los resultados presentados por Acción Ciudadana, entidad adscrita a Transparencia Internacional, según una publicación del medio gubernamental AGN. Pueden verificar, y estamos seguros y al pendiente de que en estas fuerzas militares, parte de estas fuerzas armadas, se van a voltear al lado democrático, al lado de la Constitución, que es el que nosotros defendemos, y nos van a ayudar a conseguir la libertad. En aras de evitar un baño de sangre, en aras de evitar una muy probable intervención por parte de Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa para la manifestación del sábado? Pero tenemos expectativas muy altas. Esperamos que asista por lo menos 100.000 personas por cada ciudad. El caso, si nos vemos a los antecedentes de lo que fue el 23 de enero, en la capital tuvimos más de 300.000 personas. En Maracay, que es una ciudad cercana a Caracas, hubo una concentración de más de 50.000. En Valencia se maneja el mismo número. Estas las expectativas son bastante altas. Pensamos que habrá represión, como es natural en estos casos. Consideramos que va a haber hostigamiento los días previos y las horas previas a la concentración, pero estamos bastante seguros de que se va a llevar a cabo con la mayor satisfacción posible y con los resultados favorables hacia nosotros. Y luego de... ¿han tenido algún indicativo con relación a si hay ya algunos dentro de las Fuerzas Armadas que estén considerando pasarse del lado del presidente Guaidó? Bueno, el día 21 de enero tuvimos un sublevamiento, que sublevaron los militares en un fuerte en Caracas. En estos momentos no se me viene a la cabeza el nombre, no lo recuerdo bien, pero sí hay indicios de que varios militares están dispuestos a luchar por la reinstitución democrática y por la libertad de nuestro país. ¿Algo más que quieras agregar antes de que terminemos, Luis Fernando? Pues sí, quisiera agregar que esta lucha es una lucha que nos compete a todos, en todos los rincones, pues el socialismo del siglo XXI no es solamente un mal que ha infectado a Venezuela, ha infectado a nuestro continente, y es un grave virus que nosotros debemos combatir. Es necesario de toda la comunidad internacional y de todos los que defendemos la libertad, luchar por este virus y por una enfermedad nociva que ha matado a un país tan próspero y bonito como es Venezuela. Les invito a todos a que por favor luchen y construyan en favor de las ideas de la libertad y que luchen sobre todo contra la opresión socialista. Bueno, ya que mencionas eso, sí, tengo otra pregunta. Asumamos que en los próximos días finalmente cae Maduro, lo lleven preso o se fugue a Cuba o a cualquier otro lugar, pues ojalá que algún día pague las consecuencias de todos sus crímenes. Pero entonces,
¿qué? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que corresponde a que haga Guaidó? ¿Para cuándo sería la convocatoria de elecciones? ¿Y cómo miras a tu país? ¿Van a decir, no, el problema no fue el socialismo, sino el problema fueron Hugo Chávez y todavía peor Maduro? Entonces, el problema es la gente que lo intentó implementar, pero no el socialismo. O van a decir, no, sí, efectivamente, el poder que adquieren los gobernantes les permitió llegar a los extremos que vivimos. ¿Cuál es la idea de quienes hoy, si se va Maduro, quedarían en el ejercicio del poder? Pues, respondiendo a la primera pregunta, la hoja de ruta que tiene Guaidó es la restitución democrática a través del gobierno de transición, la activación de un canal humanitario y unas elecciones libres. La convocatoria de elecciones libres no tiene fecha, pues para eso necesitamos reinstituir el hilo democrático. Y para eso necesitamos que Maduro esté fuera de Miraflores, encarcelado, o bien se haya ido y nosotros estemos en el poder, en el uso pleno del poder. Luego de ahí tendremos elecciones libres y democráticas y bueno, veremos quién gana y estableceremos los planes del país. Respondiendo a la segunda pregunta, bueno, ya en Venezuela hay una ruptura, un cambio de paradigmas con respecto al socialismo. Estamos conscientes de que el problema en sí es el modelo y no las personas. Inclusive en las zonas más populares donde el socialismo es muchísimo más aceptado, ya se asume la idea de que no fueron las personas, fue el sistema, y que lo que hay que cambiar de raíz es el sistema económico y político, que es el socialismo. Entonces, yo creo que Venezuela tiene un cambio en cuanto a las ideas, tiene un cambio en cuanto a la estructura de pensamiento, un cambio grandísimo de los jóvenes en cuanto a la visión de qué es lo que se debe hacer en la política. Y yo, como joven, pues yo tengo 25 años apenas, veo con mucha esperanza lo que se viene para el país de cara al futuro, puesto que ya rechazamos la idea del socialismo y pensamos más en mercados abiertos, gobiernos y estados más reducidos que controlen menos la economía, más libertades ciudadanas, económicas y políticas. Y ya sabemos que el camino del desarrollo es la libertad, no la planificación total. Bueno, ojalá todos tengan esa idea, porque entiendo que también dentro de la misma oposición hay todavía muchos que están abogando por un Estado benefactor mercantilista, Luis Fernando. Sí hay, pero es una vieja cúpula que ha estado instalada aquí en Venezuela desde hace muchísimos años. Es un tema de política generacional. Estas personas que sostienen eso son personas que pasan los 50 años, han estado involucradas con el gobierno, de hecho han sido gobierno antes de Chávez, y son las personas que por una u otra razón quieren mantener el status quo. ¿Qué es, y solo para terminar, qué es 20 Venezuela? 20 Venezuela es un partido político de corte liberal. Nuestra coordinadora es María Corina Machado, es una de las personas que goza de mayor popularidad hoy en día, es una opositora liberal. Exdiputada. Fundadora del movimiento Súmate, y nosotros tenemos la libertad económica, la libertad personal, social, somos bastante liberales y republicanos sobre todo. Ok, somos el único partido liberal de Venezuela. Ok, te agradecemos muchísimo, Luis Fernando, que hayas conversado con nosotros y nos mantenemos en contacto y esperamos que el derramamiento de sangre termine pronto y que también pronto podamos celebrar la libertad de los venezolanos. Cuentan con nosotros en lo que los podamos apoyar. Muchísimas gracias a ustedes por su invitación, muchísimas gracias por dejarme este espacio y bueno, espero que la próxima vez que me encuentre hablando con ustedes sea este mismo país, un país libre. Y que la próxima vez que hablemos sea para celebrar. Gracias, Luis Fernando. Buenas tardes.
Bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para compartir con ustedes. Adelante, Jorge. Sí, solamente comentarles de que hoy se terminan las ofertas del Back to Work de Intelaf y hoy ya 31 de enero. De regreso al trabajo. De regreso al trabajo. Se reacaban las ofertas, pero todavía están vigentes, así que aproveche. Hoy tienen la oferta principal, es que tienen un 10% de descuento en los precios ya de por sí bajos que tienen en Intelaf. Tienen un 10% de descuento en todas las notebooks y los PCs, así que aprovechen, no se pierda esta oportunidad. Hoy es el último día de las ofertas de Back to Work, así que en Intelaf recuerde que tienen tiendas en toda la ciudad, de seguro tiene usted una cerca donde puede ir a ver, y si no, puede ver de entrada en el sitio en intelaf.com y ahí puede ver cuál es la que le gusta y en qué tienda está e irla a comprar directamente. En Intelaf, donde les encanta rodearte de tecnología. Antes de que nos vayamos, efectivamente de nuevo tuvimos problemas con internet y se cortó nuestra transmisión en redes, pero ya fue restablecida. Así que por favor, a los que compartieron la primera parte de Todo a Pulmón, lo podrían compartir la segunda parte también. Conéctense un par de minutos, ya estamos de nuevo en Facebook Live. Vamos a ir a la nota tecnológica y luego vamos a darle la bienvenida a Guillermo Peña Pantin, con quien vamos a hablar acerca de Honduras y su crisis. ¿Cuál es la explicación a la crisis en Honduras? Regresamos en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Tigo, el mejor internet y las mejores series, presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la nota tecnológica les voy a hablar de algo que no pareciera tecnológico, pero sí es, y mucho. Y es una lámpara. Es una lámpara que se llama Glow, Glow, así de brillo. Y resulta que esta es fabricada y fue presentada hace un par de días por una empresa que entiendo que se dedica en Estados Unidos a vender productos de dormitorios, o sea, básicamente camas. Pero desde hace algún tiempo se han ido expandiendo a otros productos. Ellos dicen que tiene que ver con el sueño. Y es una lámpara especial, la verdad que es muy bonita, es inalámbrica para principiar, o sea, está puesto así sobre parece una de las, parece uno de los bocinas esas inalámbricas que hay ahora, pero es una lámpara, es inalámbrica, o sea, solo se pone encima de la base y uno hasta se la puede llevar, por ejemplo, si va a ir a la cocina en la noche y agarra la lámpara y se la lleva, así es literalmente. Y adicionalmente ellos la programaron de tal suerte que cuando uno la enciende, tiene un subperíodo que inicialmente está de 45 minutos, pero uno lo puede adaptar en su celular para, se va bajando así como que fuera, va cambiando de tonalidad y de fuerza como que fuera el atardecer, dicen ellos, básicamente para que uno se pueda dormir así, pueda ir agarrando el mood de dormirse junto con la lámpara, e igual es para despertarse, entonces también puede tener el efecto del amanecer así con la lámpara. Entonces esta es una lámpara inteligente ahora que se llama Glow, la empresa que la hace se llama Casper, que en español sería Gasparín, pero entonces es esta lámpara, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo servicio gratis los primeros 3 meses de Amazon Prime Video. Tigo, el mejor internet y las mejores series, presentó la noticia tecnológica. Todo a pulmón. Give me freedom, give me
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y hoy se encuentra conmigo Guillermo Peña Pantin, quien es fundador y director ejecutivo de la Fundación Eleutera de Honduras, que ha trabajado en investigación, estrategia, atracción de inversión y relaciones públicas con diferentes asociaciones empresariales e iniciativas interinstitucionales en Honduras. Así que antes de que entremos de lleno en nuestro tema, la explicación de la crisis de Honduras, que de alguna manera nos está afectando también a nosotros los guatemaltecos, porque las caravanas famosas de emigrantes cuyo destino es Estados Unidos, pues pasan por Guatemala. Pero antes de que entremos al tema, Guillermo, buenas tardes, bienvenido a Todo a Pulmón. Buenas tardes, un gusto estar de nuevo aquí en Libertópolis. Excelente. Estuviste precisamente en estos días en la Universidad Francisco Marroquín conversando acerca de este tema. Sí, es un tema que ha llamado mucho la atención, obviamente, en todo el camino en la ruta migrante y más allá. Creo que es bastante importante que Honduras, Guatemala estén bastante integradas en la misma página de las razones, porque creo que nos afectan a todos. Aquí el tema del Triángulo del Norte, al final tenemos unas fronteras ahí, pero el Triángulo del Norte está afectado por básicamente los mismos problemas. ¿Cómo explicas tú el fenómeno de las caravanas? Porque mucho se ha dicho hasta los extremos de que si eran financiadas por el mismo Donald Trump, que si eran financiadas por los demócratas, que primero que si era por las elecciones, que luego que para justificar el muro, después que si un político de un partido opositor en Honduras los organizaba. En fin, ¿qué es tú como hondureño nos puedes compartir? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál de todos los distintos escenarios consideras que es el más probable? Pues creo que no hay uno solo, eso siempre es una combinación de efectos. Cuando la caravana primera que se hizo famosa el año pasado, en noviembre, no es la primera caravana que sale, esto ha estado pasando por varios años. Lo que pasa es que nadie le paraba bola, que es diferente. Estas caravanas, Honduras ya va que por cerca de 30 años de estar del ciclo migrante. Entonces el ciclo migrante tiene varios efectos. El principal es la falta de movilidad social en el país. Entonces es el ciclo, ese es el elemento que lo une a todo lo demás que has dicho, es la falta de movilidad social. Cierto que hubo un problema o ha habido un problema de seguridad personal y física y legal en el país, pero los migrantes empezaron antes que eso. Empezaron bien en los 90s a ir, bueno, al final de los 80s y el inicio de los 90s, pero eso era por la falta de movilidad social, o sea, el tema de que hay poca esperanza de la gente de salir de la pobreza o para ponerlo más sencillo, de estar mejor de lo que estaban sus padres cuando ellos estaban creciendo. Cuando es tan limitada esa expectativa de mejorar mi calidad de vida, la gente está dispuesta a muchas cosas, incluyendo a un viaje muy arriesgado, a vivir en las sombras en Estados Unidos, pero con solo cruzar la frontera ya saben que hay un mayor ingreso, y aunque solo sea por un tiempo, ya hay un ciclo establecido adentro, hay comunidades, hay pueblos, hay barrios por todo el país que ya tienen un ciclo establecido, que primero se va el tío, regresa, después se va la tía, después se va el primo, después se va el hijo, o sea, y van así, y el ciclo... por ejemplo, hay áreas en pueblos garífunas en el Caribe donde la persona que se fue estuvo 20 años, se cansó, estuvo mandando remesas por mes tras mes tras mes, construyó su casa para que de toda la familia, se regresa y le dice al hijo, te toca, y se queda por ahora retirado en la hamaca. Es un ciclo, nadie lo está forzando, pero hay un sistema y ya saben que hay una red de apoyo de los mismos hondureños que están allá, sea en Nueva York, sea en Carolina del Norte, en Arizona, en Texas, en California. Donde sea que vayan, hay una red de hondureños que están dispuestos ya a ayudarlos, y hay una red en todo el camino, desde Honduras hasta donde llegan esas ciudades, que a veces son iglesias, a veces son ONGs, ya hay una ruta establecida. Entonces el que está en Estados Unidos le dice, no te preocupes, vos haces esto y vas a poder llegar, te pueden pasar cosas, pero así es como puedes reducir el riesgo. Entonces ya hay un ciclo establecido, no es una cosa que porque las elecciones fueron un relajo, la gente se va, no,
Eso es una sobresimplificación del problema. Eso, bueno, en general similar a Guatemala, aunque los guatemaltecos, por lo menos hasta ahora, independientemente de que más de algunos se deben de haber unido a las caravanas que han pasado camino a Estados Unidos, pues, pero los guatemaltecos en la mayoría de los casos pienso que utilizan la figura del coyote para hacer sus procesos para poder emigrar y para poder llegar a Estados Unidos. Me imagino que en Venezuela, me imagino que en Honduras también tienen la figura de los coyotes. Unos emigran en caravana y otros emigran solos con alguien que se los lleva. Totalmente. El coyote es una persona conocida más en estos barrios, aldeas que te mencionaba. Los coyotes son gente muy conocida dentro de la estructura de esa comunidad. No es nada raro conocer a los coyotes, claro. No es que hacen sus anuncios en la radio o en Facebook anunciando sus servicios, pero la gente sabe que hay coyotes exitosos que cobran más, otros que cobran menos, dependiendo de qué tanta gente puedan llevar y que no les pase nada en el camino. Entonces el coyote no cambia nada. Curioso, si me dijeron que después de esta caravana, uno de los afectados al inicio, cuando se hacen caravanas, son los coyotes, porque entonces la gente deja de contratar al coyote. Pero ¿qué pasó? Se eliminan unos coyotes, pero no todos. Porque después está el coyote de arriba, el coyote del norte, que cuando Estados Unidos manda más gente para proteger la frontera, es más difícil, es menos porosa la pasada por la frontera. Quiere decir que tienen que haber coyotes más especializados para hacer ese cruce. Entonces lo que pasó es que el coyote final, el que te cruza de México a Estados Unidos, aumentó muchísimo el precio con las caravanas. Y esos coyotes, de cierta manera, hay muchos que están ligados al narcotráfico. Y te cobraban por pasar a las personas, no por pasar a la caravana, porque obviamente no puedes. No, la caravana como grupo nunca va a pasar, eso no es real. Hay gente que le han vendido la idea, pero no es real. La caravana está protegida en el camino hasta arriba. Y si vemos la ruta que están tomando, que es la ruta del Pacífico, la ruta más peligrosa o una ruta más peligrosa para el migrante, que también como la bestia, el famoso tren se fueron metiendo más controles para que reducir la cantidad de migrantes. La ruta se movió hacia el Pacífico, pero pareciera que también hay un cierto beneficio para otros. Siempre hay ganadores en los cambios de movilidad, y en este caso uno de los grupos que está siendo muy afectado por la administración Trump son los mismos carteles del Pacífico y de Sinaloa y todo eso. Entonces, que pueden estar confabulados, puede ser. Que son ellos los organizadores, es muy difícil decirlo. Lo que sí es que es real, hablamos con gente en San Pedro, amigos que con sus negocios, que de un día para el otro, cuando dicen que sale la caravana, la gente ese día se la maleta y se va. Gente que tiene trabajo. O sea, no es que no tiene trabajo de nada. El trabajo. Abandonan el trabajo, abandonan la casa donde están alquilando y se va. Sí, sin duda que eso estaba pasando. Vamos a hacer una breve pausa, Guillermo, y cuando regresemos hablemos de las causas y qué se está haciendo en Honduras para poder eliminar los obstáculos a la creación de riqueza. Pues al fin, esos son el problema que hay en nuestros países. Todos los obstáculos que nos han puesto en el camino para poder crear riqueza y por tanto poder superar la pobreza. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y pues durante la pausa me comentaba Guillermo que ya la reacción del gobierno de Honduras
a estas caravanas, que la diferencia entre las caravanas recientes y las anteriores es que las anteriores, las más grandes, eran tal vez de un par de cientos, lo que llamó la atención, y por eso desde octubre están siendo parte de los titulares principales del mundo, ¿verdad? Porque mirás la BBC, mirás El País, mirás en todos lados haciendo comentarios acerca de las caravanas. La diferencia es la cantidad de personas que fueron, que en este caso fueron por miles. Y cómo, en la opinión de Guillermo, y él les va a explicar por qué el principal perdedor fue el gobierno y cómo han cambiado su respuesta a estas caravanas. No. Adelante, Guillermo. Bueno, creo que entre ganadores y perdedores en la famosa, la caravana grande. La primera. La primera, la de noviembre del año pasado. El gran ganador, vamos a decir que fue el presidente Trump. Logró que no se fuera del todo, o perder en forma tan grande esas elecciones de medio periodo. Lograron recuperar a candidatos. Mantuvieron el Senado, que realmente creían que lo iban a perder. Que si realmente lo ves, Obama perdió Senado y Congreso. Cámara Baja. O sea, a Trump le fue mejor que a Obama. Era normal. Y si él perdía las dos, ya la posibilidad de un juicio político era mucho más real, ¿no? Entonces, se vio que durante esos días la campaña hasta de ciertos demócratas de más al norte cambió en su discurso y estaban apoyando el muro porque venía una ola de gente a invadir. O sea, ese concepto a la gente se le metió y dio miedo y dijeron, bueno, tal vez tenemos que escuchar un poquito esto del muro y no tomarlo un poquito más en serio, ¿no? El gran perdedor de todo eso fue la administración del gobierno en Honduras. Sin duda, se vio... Me decías, o sea, la comparación creo que es muy clara, el de mandar a gente a la frontera para detener una ola de personas que no venían armadas o que no deberían de venir armadas, se vio como que estaban tratando de salirse de la Unión Soviética. O sea, sí. O tratando de salir de Venezuela a Colombia y la bloqueada. O sea, no, eso fue muy visual, muy chocante, y eso fue lo que llamó la atención por todo el mundo. Y empezaron a llegar periodistas de los medios más grandes de por todos lados a caminar en la caravana, a seguir con ellos, a estar con ellos en toda la ruta y a ver qué es lo que estaba pasando de verdad. El argumento de muchos migrantes es que creían que iban a entrar con la visa humanitaria. Eso fue una de las formas como se levantó la expectativa, y la segunda que acaba de salir fue lo mismo. Se les dijo que va a ser por una salida de visa humanitaria. Pero una persona que estuvo cerca día antes de que saliera esta caravana, platicando, me dice que uno de los organizadores, que sí es duro, persona militante del Partido Libre, del expresidente Zelaya, le dice, ¿y crees que haciendo esta siguiente ola de salida, crees que se va a aprovechar el presidente Trump? Pues obvio que sí, dijimos, o sea, obvio que sí, tiene el gobierno paralizado y está negociando un muro, obviamente que va a usarlo a su favor. Lo usaron perfecta la vez pasada, tan bien que no sabemos si ayudaron a financiar o no, o sea, así de bien lo utilizaron. Y se ve por qué, porque fueron el gran ganador. Entonces, luego el tema de la visa humanitaria se ha regado de que eso se va a dar cuando no necesariamente se va a dar. Vimos ya en esta segunda, hace un par de semanas, que ya no se bloquearon las fronteras militarizadas, sino que trae sus papeles, puede pasar, no trae sus papeles, no puede pasar, en el caso de Honduras, de Guatemala. Los que traían niños indocumentados no se les dejó pasar porque no pueden estar llevando niños que no son de ellos. Por ahí podía ir tráfico de personas, que también peligroso. En el tema de seguridad se empezaron a levantar huellas en la entrada de Guatemala a México, brazaletes con huellas para poder darle seguimiento, y sí se les dejó entrar y se les dio albergue y comida, pero ya de una forma más organizada en la que no llamó la atención, porque entre más llama la atención, más crea la paranoia. Si se ve establecido de una forma más tranquila, la gente ve que hay un proceso. Se vio también un gran cambio ya en la entrada de México a Estados Unidos, que a diferencia de la política migratoria de las últimas décadas, es que el que entraba y pedía asilo se quedaba dentro de Estados Unidos mientras salía el asilo, y lo común es que ese migrante se perdía. Se desaparecía y se metía a la sombra, y entonces usaba la excusa
de la visa humanitaria, del asilo. Cuando ahora en los realidad, están dejando en México. entonces lo están dejando en México. Es un gran cambio. Entonces dicen, muy bien, tomé sus datos, bien, ahora vaya a esperar en México. Y ahí es un elemento para detener también a cierta gente que toma la decisión de irse, porque van a ver que ya eso no es así de fácil. Y eso ya lo están obviamente comunicando en Honduras. Totalmente, eso está en todos los medios. Me comentabas durante la pausa. Pero bueno, ahora, ¿qué están haciendo para poder retirar esos obstáculos y que los hondureños que quieran vivir en Honduras puedan progresar en Honduras? Los guatemaltecos que queremos vivir en Guatemala podamos progresar en Guatemala, los salvadoreños, pues todo aquel que quiera progresar en su país. Pues bueno, ¿qué están haciendo en Honduras? ¿Qué pasó con la Free City, que se supone que iba a ser una fuente de creación de mucho empleo productivo? El tema de las zonas de empleo de desarrollo económico, o Free Cities, que era una oportunidad muy creativa para buscar un cambio grande. Hoy, 8 años después de que arrancamos con eso, no se ha iniciado ninguna. Y una pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué nunca arrancaron? Yo creo que la razón principal es porque se demostró que hay una debilidad institucional tan grande dentro del sistema y hay una pelea ideológica tan grande dentro del sistema que cuando uno quiere hacer un avance, el avance no es bueno para el que está fuera del gobierno, porque entonces demuestra que hay un avance, entonces le quita la posibilidad de tomar el poder en la siguiente elección. Tienen que permanentemente hacer ver mal al gobierno, que está bien que sea en contra del gobierno, pero yo creo que también es mala la ruta de buscar el poder y que todos sigan mal. O sea, entonces, pero sí, la forma como han operado una buena parte de la oposición es todo es malo, anunciar que todo es pésimo, gritar a los 4 vientos, que a todo el mundo lo están matando, para demostrar que todo está tan mal, para que el gobierno se mantenga débil y nada avance en ese proceso y sean gobiernos de básicamente 4 años de nada. Si eso pasa, ¿quién gana? Gana el que llega a la siguiente elección buscando el cambio. Entonces, hay una pelea ahí. En el caso de cuando uno quiere arrancar un proyecto que son de 30, 50 años de horizonte, y si uno lo anuncia, a uno le mandan inversores de tierra. El inversor de tierra se mete y ha llegado al punto en el que el tema de las organizaciones de derechos humanos han entendido cómo manejar el sistema tan bien, y no yo estoy generalizando, pero no todas, pero una buena cantidad de ellas que están utilizando el sistema a su manera, que saben cómo poner a los niños de la mujer, igual que en el tema de la caravana, poner a los niños y mujeres adelante cuando llegan los militares o la policía para evacuar en un caso resuelto que de quién tiene la tenencia de la tierra, ponen de frente a los débiles y demuestran después a través de videos y fotografía la represión. Entonces lo que se busca es demostrar la represión, porque si hay represión entra la necesidad entre todos los demás de que el cambio es necesario de administración, porque hay que demostrar que hay una dictadura. Yo honestamente creo que en Honduras no hay una dictadura por nada. No digo que estamos bien, pero no hay una dictadura. Es muy diferente el concepto. Creo que se hace ver que hay una dictadura por una necesidad política de ver que hay una dictadura. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno ahora? El punto es, son cosas cosméticas. Se pasó una ley de pymes hace un mes, bueno, a final en diciembre. De incentivos para la pequeña empresa, para empresas de abajo de 10 empleados y abajo de ventas de $250,000 anual. Que era las empresas que se registren en los siguientes 12 meses tienen una exención básicamente de 0 impuestos por los siguientes 5 años. Se vendió como un proyecto para poder formalizar, porque una cosa de las que pidió Estados Unidos es trabajemos en agilizar procesos. Lo bueno que ha salido de todo ese tema de migrantes es que el gobierno ha tenido que reaccionar en soltar y agilizar procesos internos que nos han venido atrasando por muchos años. Entonces ya es una urgencia, porque fue tan visual que no les quedó otra que tener que avanzar. Entonces eso es lo bueno para el resto de nosotros que estamos ahí. Lo malo es que tuvo que llegar a esa instancia para que se tomara cierta decisión, porque a pesar que el gobierno ha dicho que es pro empresa, hay muchas medidas que están en el camino que no permiten el crecimiento rápido, y es más difícil para el pequeño todavía que para el grande seguir creciendo, ¿no?
Entonces esa fue la principal medida que se tomó. Yo creo que es una medida parcialmente cosmética. Estamos probando. Un mes después, solo 18 sociedades nuevas han solicitado el certificado para estar exonerada de esta manera. Hay cientos de gente realizando sociedades, pero no han terminado el proceso. ¿Qué más? Hay una serie de campañas públicas. Hay rótulos en las calles que se dice tu norte está aquí, es una campaña en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, campañas del Triángulo del Norte establecidas. En la radio hay anuncios que no dice quién los paga, pero dice es el relato de migrantes retornados de qué les pasó, recomendando a la gente que no se vaya, o qué fue lo que le pasó en el camino. Y las instituciones mismas del Estado están muy involucradas en el migrante al que está retornando para ayudarle a regresar a su casa final. Lo que se está haciendo no es suficiente. Hay cosas más estructurales que hay que hacer, como en el tema de la protección de los contratos, en el caso de las tierras, la agilización burocrática en resolución de conflictos, limpieza, fortalecimiento de las cortes, que son cosas que son estructurales, que sin eso, no importa cuánto se exonere, no van a arrancar el sistema si yo no tengo un sistema estable de energía, un sistema estable de las cortes, un sistema claro de reglas. Si eso no está, entonces el avance van a ser mínimos, y eso es lo que estamos queriendo trabajar ahora, pues. Porque al final el problema de ustedes es el mismo nuestro, es el sistema de incentivos perversos, es el intervencionismo y el estatismo, que al final beneficia a los que llegan al ejercicio del poder y por supuesto al círculo cercano de amigos y los que van a hacer negocios con ellos, que al final no les interesa que cambie. Claro. Las reglas del juego, porque ellos salen ganando. Entonces, lo que veo es que el principal problema que tienen los hondureños es la lucha de poder. La lucha de poder no solo por los que lo quieren ejercer llegando al gobierno, sino también por el poder que tienen muchas organizaciones que viven de mantener esos controles. Que de muchas organizaciones y que viven del financiamiento de otros gobiernos u otras organizaciones, como por ejemplo aquí en el caso de Guatemala hay muchas ONGs que a lo que se han dedicado es a destruir las posibilidades de que nuestros compatriotas progresen. Bueno, o sea, ese tema de los migrantes ha sido excelente negocio para las ONGs de derechos humanos que se enfocan en temas migrantes. Excelente negocio. Llamó tanto la atención que les está cayendo la plata. O sea, así es como funciona su negocio. Que en términos generales la cooperación internacional no está ahí para solventar el problema de la pobreza o del hambre o de la enfermedad, porque una vez solventado se acaba el trabajo. Entonces, sí vimos, o sea, hay un incentivo en el que los medios levanten tanto el perfil de estas caravanas, en el que hay ganadores de los que necesitan ese relajo para seguir viviendo de eso. Guillermo, estamos ya al final de todo a pulmón. ¿Conclusiones que querrás compartir con nuestros oyentes? Pues yo sí creo que hay unos temitas que sí deberíamos de acercar más: Honduras, Guatemala, El Salvador. Hemos estado tratando de empujar una agenda de abrir más el mercado laboral entre los tres países para que haya, si la unión aduanera se ha visto que ha tenido un cierto fruto en Honduras, Guatemala, ya El Salvador se metió del todo, pero eso solo es para productos, porque solo los productos y las empresas van a tener, y no las personas, el beneficio también de poder... La libre movilidad. La libre movilidad para trabajar, no solo para visitar, porque eso es muy diferente. Yo necesito poder moverme. Si yo soy un buen soldador en Honduras y hay trabajo de soldadura necesitado en Guatemala, yo poder irme y que me paguen tranquilo formalmente y no debajo de la mesa, eso me ayudaría mucho a mí también. Nosotros tenemos, la movilidad laboral es una de las cosas que creo que debemos de hacer. Guatemala tiene el mejor sistema de energía actualmente de entre los tres países. Una recomendación que nosotros hemos hecho en Honduras es apegarse a terminar de homologar con el sistema de Guatemala, pero hacer tal vez un regulador más unificado, porque uno de los problemas más grandes para crecer para las empresas en Honduras es el problema energético, que es inestable y es demasiado caro.
que Guatemala ya de cierta manera ya lo ha solventado bastante bien. Entonces son cosas así estructurales de las que tenemos que entrar, agilidad de la transacción de servicios entre los países. Hay bastante cercanía entre Guatemala y El Salvador en servicios, pero es más fácil moverse en carro. Pero ¿qué pasa si yo quiero contratar o hacer un negocio con alguien en Guatemala? Tengo que retirarle una cantidad de impuestos en Honduras que la gente no quiere hacer el negocio. O de allá para acá, no quiere venir porque tengo que meter garantías en las aduanas para mover producto que va a ser una importación temporal. Entonces tenemos que agilizar muchísimo más de eso, que son trabas que los gobiernos pueden, sin invertir o con mínima inversión, solventar, y eso agilizaría para el crecimiento más rápido de la economía y la integración regional sin que ellos pierdan sus feudos de control. Ojalá lo entendieran, Guillermo, pero a veces pienso que también tienen cierta limitación intelectual, porque ¿cómo es posible que no entiendan que si hay más riqueza, pues bueno, más van a poder ellos, qué horrible decirlo, pero mejor también van a estar ellos? Claro. Pero que le dejen a la gente prosperar, que eliminen los obstáculos y que, pues bueno, ojalá algún día realmente tengamos gobiernos que sean verdaderos gobiernos, o sea, a la naturaleza del gobierno, gobiernos dedicados a dar seguridad y justicia, pero ese es el norte. ¿Qué te parece? Pero estamos un poquito lejos de ese norte, pero mientras por lo menos que empiecen a retirar los obstáculos que nos impiden prosperar en nuestros países. Sí, sí, yo solo te digo que creo que no debemos olvidar, hablamos siempre de los gobiernos y pensamos en gobiernos centrales. Lo normal es que un negocio de cualquier tamaño paga más impuestos municipales que el gobierno central. Entonces no hay que dejar afuera las municipalidades, que también tienen su gran parte de culpa con tantos cambios de reglas. Y para un negocio que quiere operar en diferentes, si yo quiero abrir restaurantes en 5 municipios diferentes, tengo que aprender las reglas de 5 diferentes municipios. Y eso es uno de los problemas grandes y que son fáciles de arreglar porque son decisiones pequeñas de la comunidad. Pero por los pleitos que me imagino que hay en el Congreso de Honduras, como los pleitos que hay en el Congreso de Guatemala, lo que necesitas que avance, no avance, y lo que quisieras que se pare, avanza. En fin, Guillermo, un gusto compartir contigo y con ustedes, apreciables amigos. Antes de despedirme, les quiero recordar, por favor, que se suban a la ola de los podcasts de Libertópolis. Denos en iTunes, denos play y 5 estrellas. Y ya sabe que nos encuentra en su aplicación de podcast preferida. Y nuestro reto es llegar a todos aquellos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y hispanoparlantes que nos están escuchando en Estados Unidos, porque también a ellos los necesitamos, no solo a los que están en nuestros países, sino a todos aquellos que los necesitamos para poder cambiar lo que hay que cambiar en nuestros países para que podamos progresar y podamos prosperar. Y bueno, para eso vamos a necesitar estar fuertes y preocuparnos por nuestra salud, y ya saben cuál es mi recomendación y no me voy sin recordarlas: que tomen todos los días 1 onza diaria de Quinasia Blend líquida de ELA, todos los días 1 onza diaria de Quinasia Blend líquida de ELA, que encuentran en las tiendas de GNC, GNC, o llamando al 45 63 93 27, 45 63 93 27. Recuerden que los espera a las 6 de la tarde, los esperamos en Contravía PM, y a las 7 de la noche van a estar María Dolores y Chepe con ustedes en Más Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía en todo pulmón y me despido, como lo hago siempre, deseándoles que sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.